el ruido usual de los demás vehículos y no detectaba que venía un trolebús pasando, pero eso se puede arreglar muy fácilmente, ¿no? Y además la gente se acostumbró y ya tampoco se cruzaban las calles así nada más, ¿no? Pero bueno, las partículas, las fuentes naturales, no importa que haga uno, como son naturales, no hay una política pública que pueda atacarlas, ¿verdad? Pero todas las demás sí, e inclusive pueden atacar los problemas que hacen que estas fuentes naturales, como son el polvo y la sal, ahora sean contaminantes tóxicos también por el mercurio que hemos dejado que se vaya y el nitrógeno en los océanos. Y bueno, les voy a mostrar por qué estoy dejando de fuera lo de las emisiones transfronterizas, porque es un relajo terrible. Estas son fuegos en África y Asia en el 2015, ¿ok? Y ahí está la referencia. Todas las referencias las tengo yo, por si alguien quiere leer más a fondo, nomás me echan un grito por el correo y con todo gusto se los facilito. ¿Se dan cuenta? O sea, esos son el número de fuegos existentes en escalas desde negro hasta... Aquí se ve como un verde medio... Pero en realidad son de verde muy oscuro a verde claro, dependiendo del número de fuegos que hay. Se dan cuenta, en toda la zona meridional de África hay una cantidad enorme de incendios, ¿no? Justo debajo del Sahara. Y acá en Asia también, en esa misma franja más o menos, y en China ya en el norte también hay una cantidad enorme de incendios en las épocas de sequía. Y vean lo que está en colores rojos, desde un violeta hasta un rojo muy marrón, son la concentración de partículas por miles de millones en volumen de ozono. Y ahí están marcadas, ¿no? Se ven unas... En amarillo están marcadas las flechas de las corrientes eólicas, que si se dan cuenta, pues obviamente todo lo que emiten los fuegos, los incendios, se riega por todos lados. Entonces ahí a quién le echan la culpa, ¿no? De esas emisiones transfronterizas. Además de que, bueno, no se las pueden echar, por ejemplo, a ningún país de África, porque justo de los otros países les hemos negado el apoyo suficiente para que no cometan las mismas metidas de pata que hemos cometido nosotros y que hagan las cosas de una manera mucho más razonable. Que ellos sí todavía están a punto están todavía a tiempo de corregirlo. Esos son los aviones y la altura a la que vuelan, ¿no? El de arriba vuela alrededor de, que son 40 y tantos mil pies, ya llega a la orilla de la drogopausa, y los otros hasta 24.000 pies, los más bajitos, ¿no? Y llevan una cantidad enorme de sensores y todo, por eso se pueden tener esas distribuciones tan precisas de partículas por cada 1.000 millones de ozono. Y esta es la distribución de ozono en la troposfera. O sea, son columnas medidas a través de satélites, columnas en los continentes, y vean China, los niveles a los que llega, ¿no? Y acá también, en la costa este de Estados Unidos, hay más puntuales, pero también hay unas emisiones terribles, ¿no? El norte de Francia, bueno, donde están Bélgica y Holanda, y el sur de Inglaterra también tiene... Dice punto ahí por Madagascar, al norte, ¿qué? Ah, para allá, esas son en tierra, son 10 a la 15 moléculas de nitrógeno por centímetro cuadrado en el 2011, y estas son en los océanos. Si se dan cuenta, aquí el problema son las rutas marítimas, ¿no? Son puras costas, esencialmente, salvo las que, y ahí se ve justo la que cruza, que está marcada, esa es una ruta mercante muy, muy, muy conocida, ¿no? Y vean la concentración de nitrógeno en esa zona. Y bueno, también acá son menos fuertes ir desde Australia hasta Madagascar, por ejemplo, pero vean allá en las costas de Europa, con todo el comercio que hay allá arriba, que además yo no entiendo para qué. Si Inglaterra produce buenas galletas, ¿para qué tiene que comprar galletas de todo el resto de Europa? Y no nada más eso, sino también desde Australia importan cosas.
hay una estadística que es maravillosa. Hay mucha, como fue colonia, hay muchos ingleses viviendo, o descendientes de ingleses viviendo en Australia. Y Australia importa una cantidad salvaje de agua embotellada de Inglaterra. Y resulta que esos ingleses, cuando les preguntaron que son ingleses o descendientes de ingleses, no consumen el agua que tenían en su país. ¿Para qué le importan entonces? ¿No? Es este comercio en el que los únicos que ganan son las compañías aseguradoras que aseguran las compañías navieras, que también ganan mucho llevando productos de un lado a otro que para nada sirven. Si se dan una vuelta a los grandes supermercados de todo México, van a encontrar al cangrejo de Alaska. ¿Alguno de ustedes come cangrejo de Alaska así de manera...? ¿Para qué queremos en los supermercados de México latas de cangrejo de Alaska? Y vinos de todo el mundo, por cierto, ¿no? Es mejor, si uno tiene nostalgia por algún Chianti, irse a Roma, ¿no? O irse a Italia y tomarse un buen Chianti, y aprovecha uno para hacer muchas otras más cosas. El Chianti sería el pretexto, ¿no? Que estar importando Chianti desde allá, ¿para qué? Para que algunos cuantos puedan presumir de su casa que tienen Chianti en sus bodegas. Pues, el costo lo pagamos todos, no es lo que cuesta tener la botella, es el daño que estamos causando y lo pagamos todos. Bueno, voy a tomar en cuenta nada más la población sujeta a las partículas que provienen del uso de la actividad humana, las quema de combustibles fósiles. Y repito, no nada más es el transporte, hay muchísimas otras formas. Estar quemando gas en nuestras casas es una tontería a la hora que cocinamos. Las cocinas mexicanas viejas eran con leña, pero tenían unos techos enormes y unos tiros maravillosos que no dejaban ni siquiera olor a humo dentro de las casas. Ya no digamos olor a comida. A alguien se le ocurrió que para volvernos primermundistas tenemos que hacer cajas de madera más chaparras, exacto, y hacer esas tonterías, y ahora uno se satura el olfato y el gusto por estar respirando gas quemado. Como no huele, le tienen que añadir algo para que nosotros detectemos fugas, pero lo que sí huele es cuando ya está quemado, y no lo detectamos porque quemamos poco, afortunadamente. Pero de todos modos, si dejan de hacerlo y por ejemplo ponen una estufa eléctrica, que son más baratas que las estufas de gas, por cierto, con eso pueden cocinar mucho más rápido, igual de rico, y van a recobrar el olfato y el gusto, y van a detectar muchos más sabores en la cocina que la que está cocinada en... Pero bueno, es otro problema. Son nada más estimaciones anuales, que creo que ya lo había dicho, y por lo tanto se subestiman todos los impactos y los costos relacionados a condiciones que no son letales. Por ejemplo, lo que les había dicho, asma, bronquitis, etcétera, etcétera, todos los padecimientos broncopulmonares. Y determinar la contaminación de forma exacta es muy, muy difícil. Entonces, lo que se hace actualmente, por las variables que les voy a mencionar, lo que se hace actualmente es utilizar observaciones vía satélite, que son una maravilla. O sea, ahora que todo el mundo tiene que declarar cuáles son sus emisiones para frenar el calentamiento global, ya no puede México salir con que maquíllale por aquí, maquíllale por allá y entrega esto, ¿no? Porque lo cachan viendo las emisiones detectadas vía satélite, que además ven fábricas, ¿no? Para eso hemos sido excelentemente buenos. ¿No se acuerdan cuando vino Clinton a México hace muchos años? Sí. El Clinton original, no la Clinton de ahora. Sí, el odioso del marido, que yo creo que, bueno, ese es un chiste que luego no se alcanza el tiempo, les cuento, pero traía un bastón porque se acababa de levantar de una fractura de una pierna. Bueno, en el bastón traía un GPS con el cual los satélites de observación de los gringos, que también son un montonal, los que tienen ya allá arriba, son más de 600 satélites, para estar observando nada más a todos y cada una de las personas que les interesan, sabían cuánto tiempo se pasaba en el baño, por ejemplo, en qué nivel, en qué piso de qué torre estaba tanto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Como si le hicieran falta presidentes en Estados Unidos, pues cualquiera puede pasar las pruebas y volverse presidente. Entonces, si lo hubieran echado en México no hubiera ocurrido nada, pero bueno, a ese nivel somos ya capaces de detectar esas cosas.
Los problemas son, por ejemplo, depende mucho de las condiciones climáticas locales, y eso en México es terriblemente complicado porque tenemos un montón de microclimas y condiciones muy, muy variadas, ¿no? Tenemos las dos maravillosas sierras que nos protegen de todo tipo de huracanes, ¿no? Y la Sierra del Sur. Todas son madres, por cierto, yo no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, tienen nombres muy bonitos en ese sentido, pero esas sierras son maravillosas, hay de todo ahí, de un lado y del otro, cambian drásticamente, ¿no? Veracruz es terriblemente distinto del lado de la costa que lo que es pasando la sierra, y bueno, y todos los estados que están así, y eso es un problema bastante difícil. Las características geográficas, por ejemplo, como las montañas y todo eso que les acabo de mencionar, las topografías urbanas, los edificios, si hay o no hay hondonadas en las ciudades, como por ejemplo San Francisco y Los Ángeles tienen ese problema, y aquí también, de que en ciertos lugares se concentra y se queda ahí la contaminación. Y yo voy a usar un modelo terriblemente simple que no se brinca todas estas cosas porque sería mortal intentar especificarlas. Y las que se miden mejor son las de dióxido de azufre y los óxidos nitrosos, y con esas voy a usar las mediciones para usarlas como representativas de todos los demás, de todas las partículas suspendidas, ¿okay? Que son los datos que están disponibles. Bueno, eso ya es muy técnico. Y las emisiones se calculan en base a la relación con las emisiones de CO2, como se hace actualmente, ¿no? Que todos los otros gases que causan gases de efecto invernadero, que causan el problema del calentamiento global, se escalan de acuerdo a lo que hubieran producido en cantidades equivalentes de dióxido de carbono, ¿no? Por eso existe la medida famosa de toneladas de CO2 equivalente. Eso es válido en ciertos puntos, pero hay que tener muchísimo cuidado porque no es totalmente equivalente y sí sirve para enmascarar muchas cosas. El único gas que se queda allá arriba y va aumentando la concentración y por lo tanto sigue causando problemas a lo largo de quién sabe cuánto tiempo, porque no se le ha medido todavía una vida media en la atmósfera, es el dióxido de carbono. Todos los otros son a lo mejor más potentes, pero duran mucho menos. El metano, por ejemplo, en 10 años ya desapareció de la atmósfera. Sus efectos los tenemos que sufrir nada más por 10 años, pero el dióxido de carbono se sigue acumulando allá arriba. Entonces, si queremos frenar el calentamiento, ese es el que tenemos que evitar emitir. Los demás ya luego veremos cómo. Pero no, todo el mundo se va por la parte fácil, porque como los otros duran poco, nomás con cruzarse de brazos, a rascarse la barriga, ya con eso están cooperando, porque en 10 años ya van a haber bajado las concentraciones en la atmósfera, ¿no? Y eso es lo que México está haciendo, desafortunadamente, pero bueno. Ahora va la parte de la exposición a la... Bueno, son 3 pedazos. La exposición a la contaminación atmosférica, que es lo primero, el impacto en la salud humana y el aspecto poblacional, porque obviamente no todo el mundo, afortunadamente no todavía en México, estamos todos concentrados en las ciudades. Entonces, déjenme irme un poquito más rápido, y ahorita les platico más bien del modelo. Las gráficas que les voy a mostrar tienen esa característica, son por ejemplo, las emisiones a partir del 2012, qué problemas, qué cantidad de partículas con diámetro de 2.5 micras o menor en las zonas urbanas, medidas en microgramos por metro cúbico, teníamos en el 2012. A partir de ahí, ¿cuáles son? Si seguimos las políticas actuales, en el 2030 a qué valores llegaríamos, y hay una franja abajo que son las concentraciones de fondo, o sea, las naturales, las que no puedo medir, que son la sal, el polvo, etcétera, que obviamente, si se dan cuenta, son mucho más altas en las costas, ¿no? Por ejemplo, por la sal. Y ese fondo, pues no lo puedo quitar, ¿no? Pero sí puedo hacer que las condiciones regresen a ese fondo, que eventualmente, cuando menos la parte que corresponde a la contaminación que nos llega con la sal marina y el polvo, se vaya eliminando poco a poco. Son milenios los que se va a llevar eso, pero si disminuyo las otras emisiones, tengo la posibilidad de que eso desaparezca también. ¿Qué pasa si yo
intento disminuir esas emisiones, como supuestamente es el Acuerdo de París, ¿no? Y yo declaro que mi país, de buena fe, va a disminuir en tanto las emisiones respecto de lo que llevábamos emitiendo, y entonces en 2030 esa diferencia va a ser la reducción en la contaminación del aire debido a esa medida. Y finalmente, ¿qué pasa si yo, en lugar de hacer nada más eso, me voy de manera decisiva, que ningún país lo ha hecho, salvo Burma, perdón? Los birmanos sí se fueron a Birmania, perdón, se fueron porque ellos son los únicos que no miden el Producto Interno Bruto. En su país lo que miden es una cosa que tiene un nombre bellísimo, que es el índice de felicidad de sus habitantes. No se preocupan por la economía del país, porque afortunadamente el turismo les sobra. De lo que se preocupan es de qué tan a gusto están sus habitantes. Con ese ejemplo, ¿para qué nos preocupamos? Pues, pero bueno, ellos son los únicos que sí tomaron las medidas para llegar justo a respetar el límite de los 2 grados centígrados de calentamiento respecto de la era preindustrial, que es el Acuerdo de París, ¿no? Que sería una reducción mucho más severa, y entonces la diferencia también sería mucho más grande, ¿verdad? ¿De qué depende la concentración actual en el año X? Pues depende, primero, para empezar, del nivel de fondo que tengo. Eso no me lo puedo quitar, ¿no? Cuando menos les digo, en los primeros 3 o 4 milenios ahí va a seguir, pero ya después puede que va a ir bajando. Entonces tengo que tomar en cuenta ese, cuando menos ese, y luego ¿qué más puedo tomar en cuenta? Pues a las emisiones en ese año inicial les tengo que quitar lo que ya tomé, que son las mediciones de fondo, la concentración de fondo, ¿verdad? Entonces ya tengo separadas las 2 partes, pero estas son cantidades fijas, medidas anualmente, y no me dan evolución en el tiempo. Entonces yo tengo que incluir ahí otro factor que me diga cómo van a ir cambiando esa diferencia dependiendo de qué emita yo o deje de emitir, ¿de acuerdo? Y eso pues es muy sencillo calcularlo. Nada más tomo un cociente en las emisiones de cada año respecto de las emisiones del año inicial. Si ese cociente es menor que 1, entonces quiere decir que estoy reduciendo las emisiones. ¿Bueno? Si el cociente es mayor que 1, quiere decir que estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo todos en el planeta, seguir emitiendo más. ¿Bueno? Y ese va a ir cambiando cada año, ¿no? Porque los valores de los cocientes de las emisiones se miden también cada año. Ese es el factor que necesito para incluir la evolución temporal. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer va a ser tomar ese cociente, las emisiones en el año X, contra las emisiones en el año, dividido por las emisiones en el año inicial, ¿okay? Y eso me da la evolución temporal de si yo emito más o emito menos, o si sigo emitiendo igual, que entonces sería mejor multiplicar por 1. ¿De acuerdo? Es así de sencillo, no tiene mayor complicación, ¿no? Y entonces, final de cuentas, pues se queda así, multiplicada nada más por ese cociente de emisiones. Ese es todo el modelo. Así de sencillo y así de fácil, y la coincidencia con los valores reportados es maravillosa, ¿no? O sea, que andarse preocupando de cosas más específicas, y claro que es muy importante, ¿no? Porque también no es lo mismo la cantidad de muertes en Pekín, por ejemplo, que la cantidad de muertes en Alaska. Esas sí son muy importantes tomarlas en cuenta, pero eso ya es irse a cosas mucho más específicas. Para hablar de la comparación entre los países y las consecuencias de lo que emite cada país, basta con esto. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es todo lo que les acabo de decir. Por cierto, aquí en esta computadora se está quedando la presentación y otros datos que fueron de los que les leí al principio, de la cantidad de emisiones químicas que tenemos y demás, por si luego les quieren copiar, con todo gusto, porque de lo que se trata es de que esto se difunda lo más ampliamente posible, ¿no? Que todo el mundo sepa por qué debemos exigir que los nuevos autobuses del Metrobús sean eléctricos y no sean híbridos, y no metan otra vez la pata retrasando lo que va a ser inevitable dentro de muy poco, y nada más gastando más lana, que es nuestro dinero, ¿no? Es de todos los que pagamos impuestos.
Además de que también los que ponemos los muertos somos nosotros, y eso nunca se cuenta. Ahora, el impacto en la salud humana, ¿cómo mido yo esas concentraciones de esas emisiones? ¿Qué efectos están causando? Hay un factor que se llama el factor de atribución, que está definido por esas dos numeritos, la beta y la G, que ahorita les explico lo que son. La G es la concentración medida en unidades de 10 microgramos por metro cúbico, porque los estudios clínicos se hacen incrementando por 10 los microgramos de metro cúbico, y entonces tiene que estar en esa unidad. Pero es exactamente la misma G que yo había mencionado antes en el modelo, ¿no? Y la beta es un factor que representa justo la relación, porque se dan cuenta como la G está como exponente, entonces es una relación que es logarítmica lineal y se conoce con el nombre de factor concentración-respuesta. La beta necesariamente tiene que estar entre 1 y 2, porque es expresada, aquella expresión la pueden reescribir de esta forma. Y ahí se ve claramente que cuando primero la que es más fácil de entender es esta restricción, o sea, la concentración de esas partículas en la atmósfera siempre tiene que ser mayor o igual a la concentración de fondo, y la concentración de fondo siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿no? La otra, lo que quiere decir es que yo le puedo atribuir todas las muertes a estas partículas cuando la beta es 2, o no le puedo atribuir ninguna cuando la beta es igual a 1, porque si la beta es igual a 1, entonces eso me da 0 y el factor de atribución se vuelve 0, mientras que llega a tener el valor máximo cuando la beta es 2, y entonces todas las muertes se las tengo que atribuir a este tipo de partículas, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Entonces, pero eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y si la reescriben, en lugar de tenerlos como exponentes, sacando logaritmos, lo que les queda es que la G queda como el logaritmo de 1 menos el factor dividido por el logaritmo de beta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto en la salud humana? Y es por eso que las unidades estaban en 10 microgramos por metro cúbico, ¿okay? Porque los estudios más concienzudos, los más detallados, han encontrado que por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico, el aumento en la mortandad es del 5.9%. Bueno, el aumento en el riesgo, pero es mortandad al final de cuentas, nada más se pone así para que no cambie el cúnico, ¿no? Porque entonces todo el mundo sale corriendo, pero eso lo que implica es que la beta entonces tiene que ser 1.059 por ese 5.9, que en realidad es 1.06, ¿no? Por las imprecisiones en las mediciones, pero todos estos son trabajos hechos dentro de los laboratorios clínicos con experimentos muy, muy controlados. Si se acuerdan, la norma oficial mexicana era mucho más relajada que la de la Organización Mundial de la Salud. Para las grandes era 50% más y para las pequeñas era el 80% más elevada. Y entonces uno lo que puede calcular con esto es que la diferencia causa que haya, por esa laxitud de la norma oficial mexicana, haya un 70.3%, el efecto sea mucho mayor por un 70.3% respecto de que si hubiéramos seguido la norma de la Organización Mundial de la Salud. O sea, en lugar de que tuviéramos una muerte, estamos teniendo 1.7 muertes, por tener unos niveles máximos mucho más permisibles, mucho más laxos, y que entonces permiten concentraciones mayores para la exposición de la gente. Y ahí están las gráficas, como les había dicho, ¿no? Este es el factor de atribución como función de beta, dependiendo de cuál es la concentración, ¿okay? Que va subiendo de 5 en 5 hasta llegar al valor de 25, que es el límite de la Organización Mundial de la Salud, y luego hasta llegar a 45, que es el límite de la norma oficial mexicana, ¿okay? Y aquí se dan cuenta, ese pedacito que está ahí lo vaya a crecer un poco más, que es la próxima gráfica, y se dan cuenta que justo en el punto 0.6 o en el punto 0.59 de la beta
la diferencia entre la norma oficial mexicana, que es el punto negro, y la de la Organización Mundial de la Salud, es de ese tamaño, ¿okay? Lo que significa, entonces, es que para ese valor de beta, que es el determinado en estudios clínicos, el factor de atribución de la Organización Mundial de la Salud sería de 0.134, y con la norma oficial es casi el doble. Eso lo que quiere decir es que la diferencia en los factores de atribución es casi del 10%, bueno, 9.4. Y eso significa, a final de cuentas, muchas mayores muertes que si se hubiera respetado que ya de por sí es laxa la norma de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el aspecto poblacional es porque las mayores concentraciones siempre ocurren en zonas urbanas. O sea, no es nada más el efecto de isla de calor, que es el que todo el mundo menciona, porque, claro, teniendo la emisión tan concentrada de gases de efecto invernadero en una zona tan pequeña como son las ciudades, hace que el calor se concentre mucho más y entonces por eso se llaman islas de calor. Pero no es nada más eso. Esa mayor concentración también ocasiona que, por ejemplo, el número de muertes por cada 10.000 habitantes en las zonas urbanas debido a estas contaminaciones sea mucho más elevado que en el campo, en zonas donde no hay este tipo de problemas. Este es un estudio muy interesante, pero me voy a ir más o menos rápido. La población expuesta es el porcentaje de la población que está en zonas urbanas de todo el país, multiplicado por la población cuya edad es mayor a los 30 años. Afecta a las dos poblaciones que están más expuestas, que son los infantes y los mayores de 30 años. Los niños tienen la ventaja, sobre todo en países como México, que la mamá se encarga de ellos, ¿no? Si fuéramos los papás, otro país sería. Sí. Pero afortunadamente las mamás los protegen, por eso no se toma en cuenta el efecto en los más pequeños. Entre los mayores sí, y las muertes están calculadas justo nada más para ese rango de poblaciones. O sea, va a ser el factor de atribución que vimos hace rato por la tasa de mortalidad y multiplicada por la población expuesta de acuerdo a esa ecuación que está allá arriba. ¿Bien? Estas son las referencias de todo lo que les he mencionado. Y esto es de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Al año, en el 2013 creo que fue, son 7 millones de muertes. Se le pone el adjetivo de prematuras. Sí, porque es antes de... Igual, digo, obviamente si no tuviera esa contaminación no se hubieran muerto por esta causa, a lo mejor los atropellaba un trolebús, bueno, no un trolebús, eso es buena onda, porque además iban despacito, iban a una velocidad razonable los trolebús, pero a lo mejor se morían de otra cosa. Pero es ponerle otra vez prematuro, es un poquito enmascarar la responsabilidad de todos los que contaminamos, ¿no? Pero bueno, y estos son datos calculados de otra manera completamente distinta. Y déjenme comparar ahora más en términos del hábito de fumar, ¿no? En todos lados ya hay letreritos que dicen oficina libre de humo de tabaco o restaurante libre de humo de tabaco, cosas así por el estilo. Es mucho menos fuerte el problema del humo de tabaco que el de estas partículas. Y sin embargo, en ningún lado van a encontrar, porque además es imposible, que diga hospital, por ejemplo, ¿no? Hospital libre de partículas suspendidas. Que digo, los pobres pacientes que están ahí entre que se petatean y no se acaban de decidir, los están sometiendo a una contaminación que lo que hace es inclinar la balanza de un lado, obviamente, ¿no? Y eso en los hospitales tampoco se toma en cuenta. De hecho, ni siquiera los quirófanos tienen estas características. Pero bueno, estos son numeritos más o menos. Aquí está toda la información del detalle. Lo que uno puede concluir es que por cada millón de cigarrillos en Estados Unidos se tienen 1.4 muertes, ¿no? 1.371 muertes. Y eso está en estudios bastante extensos a lo largo de muchos años. Ojo, el tabaco no mata, igual que el alcohol tampoco mata. Y la mejor demostración de eso son los cubanos. Los cubanos tienen una edad promedio de 90 y tantos años, fuman como locos, pero es tabaco crudo, no con químicos como es el de los cigarrillos, beben como locos, pero es ron limpio,
no contaminado también con químicos para que huela de manera, y fornican mañana, tarde y noche. Bueno, las mulatas son las mulatas, ¿no? Y es innegable la fuente de vicio. Entonces, y de todos modos viven más de 90 años, cosa que ya envidiaríamos. Sí saben lo que pasó en San Miguel de Allende. Tenemos uno de los lugares más bonitos, de los pueblos más bonitos de México, totalmente invadido por gringos. Gringos viejos que les rinde más su jubilación venirse a gastar a México. Y ya son dueños de todo, de restaurantes, de hoteles, etc. De hecho, de una de las farmacias que están en el mero centro de San Miguel, tienen atrás un banco clandestino con el que hacen transferencias libres a Estados Unidos de dinero. O sea, a ese nivel estamos siendo invadidos, en lugar de que, bueno, nosotros también estamos llegando un poquito, ya ven que California se negó a deportar mexicanos, ¿no? Estamos recuperando terreno, pero ¿qué demonios hacemos llenándonos de gringos que tienen toda la cantidad de padecimientos? No porque hayan fumado, no porque hayan bebido, sino porque fumaron y bebieron lo que fumaron y bebieron, que estaba contaminadísimo. Y estaba contaminadísimo por sus mismas industrias. Nadie los obligó a ese tipo de cosas, pero bueno, ya me estoy desviando muchísimo. ¿Cuánto llevó? Ya me colgué, ¿verdad? Bueno, nada más, déjenme, en China, por la contaminación, mueren un poco más de 1,5 millones de habitantes al año. Por la contaminación, por esta contaminación, porque los niveles pasan de 52 microgramos por metro cúbico. ¿Okay? Y si la causa fuese fumar, se necesitaría que cada chino fumase 1.16 por 10 a la 12 cigarrillos, ¿no? En un año, perdón, ese es en total, como son 1.350 millones de chinos, cada chino, desde los recién nacidos hasta los abuelos que ya están a punto de morirse, tendría que fumar alrededor de 864 cigarrillos al año o casi 2,5 cigarrillos al día, ¿no? ¿Perdón? No, pues, no, lo que pasa es que con eso se dan cuenta que el problema es mucho más fuerte que el de fumar. ¿Por qué si se pone el énfasis en los problemas causados inclusive por estar respirando pasivamente humo de tabaco, no que uno fume? Pero si va cerca de alguien que está fumando, uno está respirando ese mismo humo de segunda mano, además, porque ya es el que esperan los fumadores. Entonces, y sobre eso se dan muchos esfuerzos. ¿Por qué no se hace lo mismo con este tipo de partículas que son mucho peores, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito una exageración, pero es una idea para darle claridad al problema. Y estos son más datos, sobre todo en la Unión Europea. Bueno, esas son las conclusiones. Yo mejor se las dejo nada más para que las lean. El principal de los combustibles fósiles, el que causa más contaminación, sobre todo de estas partículas, es el diésel. Si se dan cuenta, todo el transporte en Estados Unidos, en Canadá y en México, se hace, ya casi todo, se hace por carretera y se hace con motores diésel. Y en México, además, nos damos el lujo de tener los autobuses urbanos quemando diésel también. Afortunadamente, los taxis no entraron a esa moda, pero si tuviéramos también taxis quemando diésel, sería el acabose ya. Bueno, de hecho, a lo mejor no estaríamos aquí nosotros. Entonces, les repito, toda la información está aquí. La segunda parte es la aplicación de esto a México. Y se van a sorprender cuando los vean el número de muertes al año que tenemos en el país por este tipo de contaminaciones en las zonas urbanas, en particular en la Ciudad de México. Y una noticia, no en exclusiva, pero ya se sabe en muchos lados, justo con estas observaciones satelitales se tiene también la información de todo lo que son los valles de Morelos, los valles agrícolas. La contaminación en Cuernavaca, a donde se van muchas gentes que tienen casas de descanso los fines de semana, sobre todo cuando hay puentes como este, está peor que la contaminación en el DF, cosa que es difícil de creer, pero es cierto. Son las observaciones de satélite, ahí no hay nadie. Y se van a seguir respirando allá, por eso regresan tan contentos, ¿no? Los chilangos que se fueron a pasar el fin de semana ya ves, llegan hasta más elevados que si se hubieran quedado acá. Y eso no se sabe. O sea, no se sabe como se debería de saber. Como por ejemplo,
Todo el mundo, si le preguntan ahorita a la calle, a la gran mayoría de la gente, sobre todo por lo escandalosos que somos con ese tipo de noticias, todo el mundo sabe más o menos que el dólar sigue arriba de 20 pesos, ¿no? Pero pregúntale si saben que Cuernavaca llega a haber meses en los que la contaminación es peor que la del Distrito Federal y les dicen, oye, ¿qué fumaste? ¿Qué has estado tomando? Y cosas por el estilo. No creen que eso sea posible, y sí es posible. También es posible que ya llevamos 3 años en que ese fenómeno ocurra. Cuando menos 3 años. Si le rascamos un poquito más a los datos de años anteriores, pues hombre que esté pasando desde hace mucho más tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias. Y perdón. Ay, perdón, bueno. Igual nada más por si, ahí está el correo, por si alguien quiere después pedir más información o por si no alcanzan a bajar los datos de la compu. Si quieres explicación, bueno, agradecemos mucho al doctor su participación y ahorita vamos a dar paso a la siguiente exposición. Es de la doctora Fernanda Campa. El nombre de la exposición es Tecnologías perversas y la contaminación petrolera y minera en México. Vamos a dar una breve semblanza de la doctora, aunque siempre ha estado aquí con nosotros. Vamos a ver cuál es su trayectoria. Bueno, Fernanda Campa es fundadora del Instituto Mexicano de Petróleo, es fundadora del Laboratorio de Geología de Yacimientos del Instituto Mexicano del Petróleo, fue directora de la revista Ingeniería Petrolera en 1966 y 1980, editora asociada de la Junta Directiva de la revista Geografía de INEGI, organizadora de la excursión geológica a los Alpes de la Sociedad Geológica Mexicana y la Sociedad Geológica Francesa, directora fundadora del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, fundadora y profesora de la Escuela Regional de Ciencias de la Tierra en Taxco Viejo, miembro del Consejo de Redacción de la revista Punto Crítico, es profesora de aquí de la universidad y fundadora de la Gran Unión de Libre Pensamiento. También ella es la coordinadora del Observatorio Socioambiental y de Salud de la UACM, donde ustedes pueden consultar todas las ponencias que hemos realizado aquí, y participa en conferencias y mesas redondas de debate de diversos temas relacionados con los recursos naturales en México, además de que tiene muchísimas publicaciones y artículos arbitrados muy reconocidos en todo el país. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora. Bueno, vamos a pasar a la parte final del seminario, además del día, y además con mi protesta enérgica de no meter 2 gentes porque cada tema es complicadísimo, ya vieron, digo, es sencillo, él dice esto está muy tranquilo, pero hemos pasado en este seminario, yo soy la 18ª persona que les habla, y eso todos los que han venido son realmente buenos y han aportado su visión absolutamente importante. Entonces, yo con este tema voy a seguir un poco la lógica, pero no mucho, porque voy a tratar de concentrar todo lo más que pueda. También con la idea de que si algún día se requiere, pues se pueden dar otras bibliografías y otras, la que sigue, por favor, y otras, Si le picas a la flechita que vas abajo. no veo. Por favor. Bueno, el título
yo no sé si les llama la atención o no. Y es importante entenderlo, porque yo me inicié en el entendimiento de las cuestiones ambientales siendo ingeniera buscadora de petróleo. Cuando estoy convencida de que eso ya había que dejarlo allá abajo, pero las petroleras son las banqueras, etcétera, y tienen el control. Entonces, ¿cuándo fue que nos comenzamos a tener conciencia? Hace muchos años, cuando dimos una batalla muy grande contra que se inaugurara Laguna Verde, porque Laguna Verde, que es la única, afortunadamente, nucleoeléctrica en México, cuando se inauguró ya tenía 30 años en construcción, y justo un físico amigo nuestro, y lo que a mí me tocaba sigue sin responder, que es qué van a hacer con los desechos nucleares, ¿no? Digamos, eso me hizo entrar a las cuestiones ambientales, y tuvimos un debate, por cierto, con Eberto Castillo, porque Eberto Castillo decía que las tecnologías eran neutrales, y nosotros le decíamos, pues fíjate que no. A lo largo de los años, bueno, si todavía viviera, podríamos ver si seguía pensando lo mismo, pero efectivamente, él habló de Fukushima. Fukushima fue hace 2 años o 3, hace bien poquito, y estamos hablando de dramas realmente de contaminación que ni medidos están, ni quién sabe de qué manera van a poder medir, y quién sabe los plazos mayores, por ejemplo, las corrientes del Pacífico, con toda la contaminación nuclear de Fukushima, que además sigue. Bueno, esa es una tecnología que desde hace 1000 años la debían haber cancelado. Pero como es lo que estamos viendo, no sé cómo apagar acá. Sí, ya, no lo van a volver, ni modo, Esas tecnologías son perversas porque quienes las comercializan son, lo menos que se puede decir, irresponsables. O como la idea de Berto, pues yo lo quiero decir sin ningún problema mayor, simplemente pues vamos a usar bien la tecnología, porque lo que pasa es que no la usamos bien. Y usted lo que debe hacer es usar el celular a no sé cuánto, pero te siguen vendiendo los celulares, las computadoras, las televisiones. Las computadoras tienen tiempo, y después de un tiempo ya no la puedes usar, la tienes que desechar. Bueno, entonces, sí hay en la tecnología y la ciencia, que además las han puesto juntas, ¿no? Por razones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, existen los CONACYTs en América y existen en todo el mundo, y son para vender. Yo quiero convencerlos, porque de todo lo que nos dijo él y otros más, y yo misma, lo que había que hacer, por ejemplo, lo de China, Telma no lo sabía, y a lo mejor tú no, pero lo voy a decir para todos. China es una desgracia porque consume el carbón que le exporta a Estados Unidos. ¿Ven? Si no hay perversión en eso. En Estados Unidos, en los Apalaches, o sea, el oriente,